generan emociones, conductas. Bueno, ella nos va a contar. Yo les doy así un anticipo de lo que yo le voy a preguntar, pero ella nos va a decir bien porque es una especialista en el tema. Bueno, va a estar con nosotros, entonces ya les conté, la contadora Silvina Barros, y también va a estar con nosotros el doctor Cristian Franco hablándonos sobre un tema. Ahí está Silvina, ¿ves? Ahí está, miren qué linda que es. Pero personalmente ya la van a ver más linda todavía, aquí está con sus amigos, familia, una actitud positivísima. Y aquí está el doctor Cristian Franco, que va a venir a hablarnos sobre un tema muy importante, que es el tema del aborto. Vamos, los mitos y verdades sobre muchas cosas que se dicen y cuál es la realidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros queremos saber? ¿Cuándo comienza la vida? ¿Y por qué se hace esta defensa tan férrea de la vida? Bueno, nos vamos ahora a presentar a nuestros auspiciantes y ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El aire es nuestro. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Atención integral para su salud. Le ofrece 50 habitaciones de máximo confort. Internación VIP, unidades de cuidados intensivos, quirófanos totalmente equipados, área de maternidad, hospital de día. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Calidad en asistencia médica. Urquiza 964, teléfonos 432-1440, 432-1441. Óptica Darwich Lens, armado electrónico de anteojos recetados, anteojos de sol, prótesis oculares y de baja visión, contactología, arreglos en general. Llámanos al 0387-431-0665. En Salta, encontranos en Avenida Belgrano 392 y en Cafayate, Vicario Toscano 225. Atendemos PAMI, todas las tarjetas y obras sociales. Óptica Darwich Lens, una nueva forma de ver. Inglés en Isicana. Todas las edades, planes familiares, pruebas de nivelación, centro examinador de la Universidad de Michigan, ECCE, ECPE, trámites de visa a Estados Unidos, preparación TOEFL, laboratorio tecnológico, biblioteca bilingüe. Te esperamos de lunes a viernes de 15 a 20 horas. Santiago del Estero 865, teléfono 431-4040, www.isicana.org.ar. English at Isicana. Just enjoy it. El 10TV se conecta con vos. Ingresá a el10tv.com y descubrí todo nuestro contenido. Con un solo clic, compartí, divertite, informate y volvé a mirar todas las veces que quieras. Y con nuestra app, llévanos con vos siempre. Descargala de tu Play Store, buscala como el 10TV Salta y disfrutá de todo nuestro exclusivo contenido. Noticias, fotos y videos de todas nuestras producciones. Acceso a nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Volvé a ver tu programa favorito completo y nuestra programación en vivo las 24 horas del día. El 10TV, el aire es nuestro, la conexión también. ¿Nos conectamos? ¿Te gusta Facebook? Arrobanos en Twitter. Seguinos en Instagram. Míranos en YouTube. El 10TV, ya estamos conectados. En junio, ponete la 10 con el 10 y viví el Mundial. Y María para Messi, Messi, vamos, Messi, gol, 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 gol. Te amo, genio, 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 gol, 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 gol. Genio, 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 gol, 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 gol. Nuestros guerreros una vez más van en busca de la gloria y vos vas a poder alentarlos en todos los partidos. Rusia 2018 está en el 10 porque el aire es nuestro y la pasión por la selección también. Fin de espacio publicitario. El aire es nuestro.
Bueno, seguimos aquí en Gente en Casa. Bueno, vamos a saludar a Macarena, a Eli, a Neri y a Maxi, a nuestro director de cámaras, Maxi. Y bueno, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, una amiga muy querida, que es Silvina Barros. Hola Silvina, ¿cómo te va? Hola, Qué alegría que estés, Muchas realmente. gracias, la alegría es mía. Bueno, traes Gracias. muchas energías positivas, que vamos a hablar también de eso. Mucha buena onda. Hiciste un recorrido por nuestra escenografía, ya Ay, sí, nos fuiste con contando. colores energéticos, Colores el energéticos. amarillo, el naranja. El naranja es un color muy espiritual, ¿puede ser? Sí, los colores tienen vibraciones. Sí. El verde se lo asocia con la sanación, el amarillo con la energía, el naranja con la atracción. Lo usan mucho en los negocios a veces, Sí. el color naranja El color para, naranja. sí, es el de la seducción, el de la energía, Ah, el mira. amarillo también. También, Así que ¿no? muy lindos. Bueno, quiero aprovechar para contarles que estamos saliendo también por Facebook, Gente en Casa, ¿no? Ustedes lo pueden ver al programa también y nos está viendo mucha gente de afuera, ¿no? Que están, inclusive en la semana pasada nos veían desde Francia. Qué bueno, qué Así que bueno, realmente, y yo quiero mandarle un cariño muy grande a una persona muy especial, amiga también del Facebook, que es Electra. Ah, Electra, A tu muchas mami, gracias a mi mamá, una le ídola. mandamos un beso. No, Le es una mandamos un amiga del beso enorme programa. a mi mamá. Yo le mando un beso grande. Muchas gracias. Y algún día la tenemos que traer, aunque ella es anticámara, ¿no? Es un poquito anticámara, pero se va a animar si Se vos va la a animar, invitás bueno. y te cuenta. Y Ella me va cuenta. aprendiendo, es una linda fan que tengo y conversamos y le gusta mucho. Qué todo. lindo, bueno. Bueno, contanos un poquito lo que es esto de el coach o el coaching ontológico, ¿no? Bien, bien. Bueno, mira, primero agradecerte Sí. el espacio y la posibilidad de que a los que nos apasiona esta herramienta podamos difundir, podamos contar de qué se trata, aclarar un poco porque hoy está de moda la palabra coaching, sí, está sí, de sí. moda. Y coachar, bueno, y así que agradecerte eso y compartirte, cuál es la inquietud del coaching, Sí. qué se quiere lograr a través del coaching. Mira, coach es una palabra de origen húngaro. Ajá. ¿Sí? En el siglo XV había un pueblito a orillas del Danubio, a 70 kilómetros de Budapest, donde se fabricaban los carruajes. Y eran los mejores carruajes que en ese momento se hacían en toda la zona. Ajá. Y tenían un eslogan que era: te llevamos a donde querés ir seguro, cómodo y rápido. El pueblo se llamaba Cox. Y hacían carruajes. Después, de ahí, bueno, entendemos que el coaching lo que como herramienta hace es llevar al cliente desde la situación actual que está viviendo, que considera un conflicto, un problema o un quiebre, como le llamamos, a una situación deseada y cumplir los objetivos desde la toma de conciencia a través de preguntas que se le va realizando para que distinga opciones, pueda elegir y se anime a accionar y lograr llegar hacia donde no está llegando. Desde ese lado podríamos decir que tiene todo el vínculo, la palabra coaching que usamos hoy, o coach, con esta historia, ¿no? Luego se tomó en el vocablo inglés la palabra y se la asoció con entrenamiento. Sí, claro, el Y entrenador. significa coaching es entrenar. Entonces diríamos que es el entrenamiento de una persona en lograr objetivos. Ahora, coaching ontológico hace referencia puntualmente al estudio, análisis y percepción del ser. O sea, diríamos que el coaching ontológico es el entrenamiento del ser, Sí, del sí, estar sí. siendo. De estar siendo. ¿Sí? Hoy vos y yo acá estamos siendo una versión nuestra que se dice que siempre es la mejor. Porque vos venís a este programa, a tu casa, invitás a gente a casa con tu mejor versión. Siempre hay una intención positiva en todo lo que hacemos. Entonces sería el coaching ontológico, lo que como herramienta aporta es la comprensión del ser y te ayuda a ir desde un lugar que quizá no es deseado a otro en donde están tus objetivos puestos. Claro, porque muchas veces vos ves que tus objetivos no se cumplen y no sabes por qué es. Claro. No sabes porque no tenés herramientas o
algo pasa, que vos decís, algo pasa y necesito que alguien me ayude. Claro. Es un coach puede hacerlo. Un coach A través de estas de la herramienta, sí. A veces la gente pregunta si es como una terapia psicológica o si es ¿no? un psicoanálisis. O si es un psicoanálisis. La verdad que no. Un coach no tiene que dar consejos, un coach no medica y tenemos un código de ética en donde se nos instruye que determinados síntomas, patologías o situaciones tienen que ser derivadas y tratadas con un especialista y el coach puede ayudar, asistir a esa persona en cumplir los objetivos dentro de lo que las otras disciplinas le indiquen. O sea que como alternativa, como herramienta complementaria es maravillosa. No reemplaza a ninguna otra profesión. Es una herramienta. Es una herramienta. De hecho, un coach tiene clientes, no tiene pacientes. Ajá, esa es una importante diferencia a contarle a la gente. Sí. Ahora, esta disciplina tiene ciertos postulados, ¿no? Hay postulados básicos del coaching en donde rezan, por ejemplo, que somos seres lingüísticos. Somos seres lingüísticos. Exactamente. Ese es uno. El lenguaje es generativo. Exactamente. Y el tercer postulado es que creamos y nos creamos desde el lenguaje. Así que, mirá, Susi, la importancia del lenguaje. Que uno no le da la importancia que tiene, ¿no? Uno habla y habla y no sabe el poder de creación que está ejerciendo al hablar. Y no solo el lenguaje oral, sino el lenguaje también le llamamos a todos esos pensamientos que tenemos. Exacto. ¿No? Cuando pensás algo ya lo estás creando. Como compartíamos recién. Los diálogos que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Hay un lenguaje, monólogos interiores. Sí. Hay un lenguaje no verbal, ¿no? El lenguaje corporal. O sea, que estamos creo comunicando. Que dicen que el 7% nada más de las comunicaciones es un lenguaje verbal, ¿no? Pero el no verbal es el que gana por mayoría, o sea, porque uno está viendo los gestos, las actitudes, tal cual. Y el inconsciente va interpretando todo el lenguaje. ¿Cómo es ese? El inconsciente interpreta todo. Es apasionante, es ¿no? apasionante. El tema del inconsciente. Mira, desde el coaching en realidad lo que hacemos primeramente es que el coachí, que el cliente distinga que hay una coherencia entre su lenguaje, la emoción y el cuerpo. Ese lenguaje tanto que verbal, no verbal, ¿sí? Y que está en el plano de la conciencia o que viene del inconsciente. A todo eso le llamamos el dominio del lenguaje y eso genera una emoción, ¿sí? Y el cuerpo, que es el otro dominio, se pone en coherencia y se adapta. Veamos con un ejemplo. Si nosotras viéramos en este momento una película muy triste, porque tenemos codificado que ciertas actitudes, ciertos diálogos, ciertas palabras generan tristeza, nuestra emoción va a ser de la tristeza. ¿Sí? Vos ves una película, a veces llorás a pesar de que sabes que es una película, pero porque el lenguaje, cuando vos lo ves o escuchás, vas interpretando, te lleva a la emoción de la tristeza. Que las palabras llevan, el lenguaje lleva a la emoción. El lenguaje te genera una emoción. Y el cuerpo acompaña, empieza las lagrimitas. Eso se llama coherencia del ser. Entonces, si al revés vemos algo gracioso o algo distendido o algo que nos muestra alegría, nuestra emoción empieza a ser de la alegría y nos reímos. Entonces el cuerpo siempre responde a estos dominios. ¿Sí? El ser está en la interacción de estos tres dominios, el lenguaje, la emoción y el cuerpo. Entonces es una buena noticia porque si yo de repente me siento triste o me siento deprimida o angustiada o tengo miedo, me puedo preguntar qué me estoy diciendo que estoy generándome esta emoción y revisar el lenguaje. Mi lenguaje interior. El lenguaje que estoy teniendo en ese momento. A veces las posturas también, si nosotras nos pusiéramos así, a ponernos así, la postura porque es un lenguaje también. Entonces, si tomamos conciencia de esa coherencia en nosotros, ya tenemos una herramienta para no dejarnos llevar, sino empoderarnos y tener el control. Así, bueno, me estoy sintiendo triste. ¿Qué estuve pensando? ¿Qué me estuve diciendo? ¿Qué me puso triste? Porque es ahí donde yo puedo empezar a hacer cambios. Cuando nosotros inclusive decimos, si no podés interpretar qué te estás diciendo, que te genera esa emoción, bueno, sacale el cuerpo.
Sacarle el cuerpo es, estoy en una reunión, hablan temas que no me gustan, que me hacen sentir mal, y si me quedo, lo saca del cuerpo? Y decimos permiso, me Te voy. vas. Me voy, porque si yo me voy, ya el cuerpo no va a tener que seguir con la emoción, adaptándose a la emoción y al lenguaje que estoy escuchando, que estoy interpretando y que me está poniendo en una emoción. Si vos que tenés quizás un no me momento gusta. una persona que te está agrediendo, podés retirarte Te podés retirar. sin decirle nada. Sí, tendremos que ver la situación, Sí, porque podés suponete generar alguien. una conversación, Claro. podés hacer algún pedido. Hay un montón de herramientas con las que podés sortear esa situación de otra manera desde lo emocional también. Exacto. Siempre teniendo en cuenta que el lenguaje va a generar una emoción. ¿Sí? Por eso es poderoso distinguir que cuando hablamos estamos creando, somos co-creadores de todo. Ujú. ¿Sí? Exacto, somos co-creadores. Y hay que ser responsable y hay que hacerse cargo de Sí, eso. sí. Sobre todo porque también en el coaching decimos que vivimos en mundos interpretativos. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Que las cosas no son como son, sino como las interpretamos. Exactamente. Cada uno la ve de una manera diferente. Cada uno la ve de una manera diferente y la ve desde donde fue educado, Gracias. con toda la información y el lenguaje que le fueron cargando. Si vos a un nene desde chiquito le decís la vida es difícil, la vida es sacrificada, la gente es mala, todos te van a dañar, se va a crecer con ese lenguaje. Y cuando se encuentra una persona que haga algo que interprete, que corresponde con eso que le dijeron, va a reaccionar. Ajá. Si vos a otro nene le decís, la vida es hermosa, toda la gente es buena, es fácil conseguir un trabajo o encontrar la profesión de tu vida o hacer algo que te apasiona, se va a crecer mirando el mundo desde ahí. Sí. Y hay algo tan importante como el lenguaje. Siempre tenemos aquello en lo que ponemos la atención. ¿Cómo ¿Sí? es eso? Esto es, si yo en este momento te dijera, contame, Susi, las cosas de color verde que ves acá. Entonces, pero yo te pregunto, ¿cuántas de color rojo viste mientras veías las verdes? Probablemente vos decís, ninguna. Ninguna. Estaba poniendo atención en las El verdes. verde, exacto. Si yo te digo, búscame las que son de color rojo y las ves. Y me decís, hay dos. ¿Las verdes desaparecieron? No. No, estaban ahí. Está. Así es la vida. Si yo focalizo y pongo la atención en lo que está mal, en la crisis, no sé, en estos temas que ahora nos abruman, Sí. ¿no? En las diferencias. Si yo pongo atención en eso, En lo más malo. de eso voy a Sí. encontrar. Y mi lenguaje se va a corresponder con eso, y mi Ajá. emoción con eso, y el cuerpo termina manifestando síntomas Sí. para estar en coherencia. Y la acción se le Ujú. sucede. Y la acción va a corresponder a eso. Si yo comprendo y tomo conciencia que a donde pongo la atención de eso tengo, entonces puedo elegir a Ujú. dónde poner la atención. Sí. Si yo quiero ponerla en la pobreza o en la abundancia, y no me refiero solo a lo material. Sí, 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 sí. ¿No? Te entiendo. En la perfecto. abundancia de pensamientos enriquecedores, en la abundancia de generar situaciones de amorosidad, de compasión, de legitimación del otro. Yo pongo la atención ahí, me voy a empezar a encontrar con personas que vibren en esa sintonía. Claro. ¿No? Por eso el tema que hoy queríamos contar era esto, ¿no? De lo El poderoso poder. que somos al poder lenguajear. Exacto. Y a veces, por ejemplo, que siempre nos recomiendan, no digas no, Ajá. no, no fumes, no hagas esto, no, no, no. El no es una palabra que te limita. Hay, bueno, la PNL, por ejemplo, que Sí, es otro tipo de sí. coaching, se dedica mucho a ver esto de las creencias limitantes, Sí. ¿no? También se dice que somos evolutivos, Sí. nuestro instinto es de evolución, entonces nuestro inconsciente terminó anulando el no. Si yo te digo, no pienses en un elefante anaranjado, Sí. tu cerebro primero piensa en el elefante Exacto. anaranjado y luego Es lo como anula. cuando íbamos al colegio que decían, no, que no me toque la bolilla 7, entonces te tocaba la Te tocaba esa, ¿viste? Tal cual. Porque la mente parece que va generando la acción, pero la mente puede generar la acción de acciones de otros. Por eso digo, no quiero que me vean, que vean determinado defecto que tengo, entonces lo ven los otros, ¿sí? Y mira, eso también es apasionante, tendríamos un rato Sí. para conversar, pero volviendo a que estamos generando con el Sí. lenguaje, si yo lo pienso, Sí. no quiero que lo vean,
quizá el inconsciente de los otros lo está captando, Lo está captando. y no entiende el no, entonces lo ve. Ajá. O además, o Sí. yo por querer Sí, ocultarlo, ocultar. hago algún gesto Sí. o lo digo con mi lenguaje corporal. Corporal. Mirá vos. Entonces siempre nos estamos comunicando y siempre estamos creando desde el lenguaje, ¿no? Sí. Y dicen que se dice que cuando yo digo algo y lo acompaño con esa vibración, se materializa. Entonces fíjate de esta coherencia, Sí. lenguaje, emoción, cuerpo. Sí. Si yo digo algo y la emoción es correspondiente, se va a manifestar en algún cuerpo. Sí. Cuando lo hacemos analizando nuestra ontología, lo podemos ver en nosotros mismos. Sí. O sea, si hablo cosas gratas, mi emoción va a ser esa y mi cuerpo va a responder. Hay gente que habla solo de enfermedades Sí. y su emoción es esa y se enferman. Se enferman. Y vos decís, ay, pero sí, tiene razón, siempre se enferma. ¿No será que se enferma porque lo dice, la emoción se predispone y el cuerpo hace? Esto sin entrar a discutir todo lo que es el análisis de las patologías Sí, y la sí, ciencia sí. médica. Ya lo que es aparte, bueno, esto es una parte, una herramienta, como vos Es bien una decís. herramienta, Una claro, herramienta claro. Con la puede que ir acompañás. acompañada, pero que es una herramienta muy positiva, o sea, Sin porque duda. te puede ayudar a descubrirte a vos misma, Sí, a sí. descubrir cuáles son los objetivos que vos tenés en la vida, ¿no? A tomar conciencia A tomar de que la culpa no está en el afuera, Sí, ¿no? De que yo cuando me empodero creo desde otro lugar. Hay cosas que no se pueden cambiar en el coaching. Básicamente son dos, sí, que es el pasado y la circunstancia de que naciste y algún día vas a partir. Eso no se puede cambiar. exacto. Nacimos y algún día nos vamos a ir. No vamos a ver. Y el Como que pasado. nacimos para morir. Exactamente, eso es fáctico, entonces no se puede cambiar. Tampoco podemos cambiar el pasado. Pero ¿qué podemos cambiar? La interpretación de ese pasado. Lo podemos resignificar. Ajá. ¿Cómo sería? A ver, ponernos un ejemplo. Si, a ver, yo salí, quería llegar rápido a un lugar y vino una persona, no respetó un accidente, una señal de tránsito y tuvimos un accidente Sí. y me choca. Y yo me quedo todo el tiempo resentido con eso, con bronca y, culpa de el esa por persona. qué, y culpar a esa persona y buscar La culpa, cómo, la culpa. independientemente de que tenga acciones para realizar, ir a un seguro, ver que no hayan daños, ¿sí? Independientemente de eso, si yo cada vez que recuerdo ese pasado lo cargo con esa emoción, voy a tener un conflicto todo el tiempo. Sí. Y eso ya pasó, no lo puedo Exacto. cambiar. A veces nos acordamos de personas a las que le adjudicamos, esta persona es la culpable de todas mis desgracias, porque, bueno, suponete en una pareja, mujeres que dicen, culpa de mi marido, culpa de mi mujer, todas las desgracias sucedieron. Y capaz que ya esa persona está muerta, pero lo mismo. Y sigue y sigue, insistiendo. ¿no? Se sigue. O Exacto. sea, como culpar a una persona de todo lo que nos pasa. Y se dice que estás analizando un pasado que no tiene Sí, futuro. exacto. Entonces, cambiar la interpretación te va a hacer que lo puedas soltar, que lo puedas ¿Cómo resignificar, tendría que interpretarlo yo? haciéndote cargo de que con el lenguaje puedes generarte otra emoción. Sí. Y teniendo en cuenta que todos los seres tenemos una capacidad muy bonita de ser indulgentes, de ser compasivos, Sí. de ser amorosos. Claro, la gente que me está escuchando va a decir, sí, pero cuando viene la emoción de la bronca, de la Sí. ira, bueno, sí, somos humanos, esa emoción está, pero si yo me hago cargo de querer cambiarla y empiezo a decirme, bueno, quizá esa persona también, por ejemplo en el caso Sí. del choque, salió apurada y bueno, los daños no fueron mayores o son mayores pero tienen solución. Tengo que hacerme ese Tengo- diálogo. ¿Por qué? Porque claro, si yo me digo eso, es otra interpretación del mismo hecho y va a tener otra emoción. Yo no lo voy a cambiar. Y el motivo por el que pasó, bueno, habría que analizar, pero lo que yo interpreto puedo cambiar. Y eso me va a hacer sentir bien a mí. No va a cambiar lo que pasó, no va a cambiar que la persona, si me chocó porque es irresponsable o porque iba apurada. En realidad, yo me lo digo para que mi lenguaje me cambie la emoción Exacto. y estar en coherencia. Porque otra cosa no puedo hacer. Si, en este caso, como decís, culpar a otra persona que ya no está. Sí. ¿Qué gano con eso? Estar en una emoción que me va a generar que el cuerpo va a responder a eso. Exacto. Muchas veces también, bueno, los chicos son así porque los padres eran de esta manera o porque el maestro
Entonces, muchas veces nos quedamos en eso y como que le adjudicamos nuestra responsabilidad a los demás o que manejaron nuestra vida, ¿no? Que es muy triste eso. Pero si te pones a pensar, Susi, nosotros a veces reaccionamos cuando en realidad tendríamos que dar respuesta. Es distinto reaccionar a responder. A ver cómo es. ¿Sí? Yo reacciono cuando interpreto que la culpa está afuera, que también cuando reacciono con agresividad estoy escondiendo un miedo muy grande. El miedo es un juicio de que algo voy a perder, entonces reacciono de esa manera. Y reaccionar lleva a confrontar a otro tipo de situaciones y a otro tipo de emociones. Si yo hago una pausa, reflexiono sobre mi lenguaje y veo que puedo cambiar la interpretación, voy a dar respuesta a eso. Voy a responder de otra manera ante el mismo hecho. Y responder me permite elegir qué respuesta voy a dar. Yo tengo el control de eso y puedo tener otro tipo de emociones. Las emociones son como un cartero, ¿sí? No son ni buenas ni malas. Las emociones son como un cartero. El cartero te puede traer una buena noticia o una mala noticia, pero no, la culpa no la tiene el cartero. O sea, ese es un mensaje. La emoción te viene a decir que algo te estás diciendo, algo estás creando desde tu lenguaje que la emoción acompaña, ¿sí? Si yo a un nene le digo que las víboras son malas, que pican y no sé, que son peligrosas, lo mando a un campamento, se encuentra con una víbora y sale corriendo. ¿Por qué? Porque ya lo tiene cargado y esa va a ser su emoción. Es como el ejemplo de hace rato de cómo esto de criar un hijo, decirle cosas, cómo nos cargan información. Cómo nos cargan. Entonces, vos vas a reaccionar en virtud de la emoción que tenés, porque la emoción te vino a avisar eso. O sea, en realidad capaz que la víbora es un animal que está bien, podés calificarlo, pero no es la mala o la buena. La emoción la generás vos con lo que estás pensando. Y que podemos cuestionar lo que nos enseñaron. O sea, que eso es lo importante. Decir, bueno, a mí me dijeron que toda la gente es mala, pero yo a lo largo de la vida me doy cuenta que no es así. Que podés pensar, todo lo que veo es, como hicimos recién en ese pequeño juego, ¿todo es verde o habrán otros colores? Exacto. Y esto no significa decir que mamá y papá o quienes nos educaron se equivocaron. No, ellos hicieron desde su interpretación su mejor versión, ¿sí? Y yo puedo tomarla, elegir otras y dar respuesta en función de ser libre para elegir y tener el control de mi lenguaje, de mis emociones, de qué hago con mi cuerpo, si saco el cuerpo en una determinada situación o no. No, eso no estamos entrenados. No estamos entrenados para una conversación decir, basta porque esto me genera una emoción que no está buena. Y tener la fortaleza y la educación de decir, hoy no voy a hablar y retirarme. Me pasa también. Me pasa porque te entrenás y bueno, de eso se trata. La práctica hace al maestro, ¿no? Y el coaching es una buena herramienta para entrenarte a practicar hacer estas distinciones. Bien, bueno, Silvina, querida, te agradezco muchísimo. Vas a volver, por favor, porque bueno, encantada. El tema es hermoso, es apasionante y es ponerle un poco de buena energía también a todo lo que nosotros hacemos, pero esa energía que nazca de adentro, de nuestros pensamientos, que es lo que el lenguaje de nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Y el pensamiento en sí es lenguaje también. ¿No es cierto? También a veces no lo distinguimos de esa manera, pero cuando estamos pensando lo hacemos porque somos lingüísticos. Exacto. Bueno, yo te agradezco mucho y las personas que quieran volver a verla a Silvina ya saben que el jueves a la 1 de la madrugada tenemos la repetición. Ay, qué bueno. Así que si vos querés verlo, seguro que Electra lo está viendo. Sí, le mandamos un beso. Laura Moreno también lo debe estar viendo. Laurita. Y a Norita Morales también. Nuestra amiga Norita, todas viendo, que les encanta el coaching también y comparten. Claudia también. Claudita Gamacorta, sí, mis compañeros del colegio. Que te siguen. Son todos muy amorosos, la verdad, gente muy querida. Gracias y nos vemos prontito, ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido. Susi, muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos enseguida con el doctor Cristian Franco. Vamos a hablar sobre un tema muy importante que está en el tapete hoy en día, que es el derecho a la vida.
Inicio de espacio publicitario. El aire es nuestro. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Atención integral para su salud. Le ofrece 50 habitaciones de máximo confort. Internación VIP, unidades de cuidados intensivos, quirófanos totalmente equipados, área de maternidad, hospital de día. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Calidad en asistencia médica. Urquiza 964, teléfonos 432-1440, 432-1441. Óptica Darwich Lens, armado electrónico de anteojos recetados, anteojos de sol, prótesis oculares y de baja visión, contactología, arreglos en general. Llámanos al 0387-431-0665. En Salta, encontranos en Avenida Belgrano 392 y en Cafayate, Vicario Toscano 225. Atendemos PAMI, todas las tarjetas y obras sociales. Óptica Darwich Lens, una nueva forma de ver. Inglés en Isicana. Todas las edades. Planes familiares. Pruebas de nivelación. Centro examinador de la Universidad de Michigan. ECCE. ECPE. Trámites de visa a Estados Unidos. Preparación TOEFL. Laboratorio tecnológico. Biblioteca bilingüe. Te esperamos de lunes a viernes de 15 a 20 horas. Santiago del Estero 865. Teléfono 431-4040. www.isicana.org.ar. English at Isicana. Just enjoy it. El 10TV se conecta con vos. Ingresá a el10tv.com y descubrí todo nuestro contenido. Con un solo clic, compartí, divertite, informate y volvé a mirar todas las veces que quieras. Y con nuestra app, llévanos con vos siempre. Descargala de tu Play Store, buscala como el 10TV Salta y disfrutá de todo nuestro exclusivo contenido. Noticias, fotos y videos de todas nuestras producciones. Acceso a nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Volvé a ver tu programa favorito completo y nuestra programación en vivo las 24 horas del día. El 10TV, el aire es nuestro, la conexión también. ¿Nos conectamos? ¿Te gusta Facebook? Arrobanos en Twitter. Seguinos en Instagram. Míranos en YouTube. El 10TV, ya estamos conectados. En junio, ponete la 10 con el 10 y viví el Mundial. Y María para Messi, Messi, vamos, Messi, gol, 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 gol. Te amo, genio, 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 gol, 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 gol. Genio, 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 gol, 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 gol. Nuestros guerreros una vez más van en busca de la gloria y vos vas a poder alentarlos en todos los partidos. Rusia 2018 está en el 10 porque el aire es nuestro y la pasión por la selección también. Fin de espacio publicitario. El aire es nuestro. No puede ser que no sea no Puniel. Ay, bueno, seguimos aquí con un tema muy apasionante. Estamos conversándolo con el doctor Cristian Franco, que es médico de familia. Hola, Cristian, qué alegría que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y acá estamos. Bien. Para dar un mensaje a favor de la vida. Exacto, porque vos sos una persona, un profesional, un estudioso, científico, pero también, de acuerdo a lo que vos me contabas, todo lo que es la experiencia de estar en centros de salud, de estar con el contacto diario con la gente, ¿qué es lo que tiene el médico, no es cierto? Eso es invalorable porque vos estás viendo la realidad, no estás desde un laboratorio viendo cómo es, si hay vida, si no hay vida, estás viendo cómo es la reacción de la mamá, del niño después de nacer, todo eso, ¿no? Exactamente, bueno, como médico de familia tenemos
puedo llamarlo yo un privilegio, Sí. de que podemos controlar una mamá embarazada en su control de embarazo normal, y después seguir con el cuidado del niño después del parto. O sea que yo a mis pacientes eso les digo, que yo los conozco antes de nacer y después de nacer, Sí. cuando estaban en la pancita y cuando ya lo tenemos como un recién nacido, para hacer el seguimiento del control del niño sano, que como médico de familia también lo hacemos. O sea que nuestra especialidad nos permite tener una mirada más integral y familiar, ¿no? Conocer el entorno, los hermanos, los abuelos. Es más, nosotros hacemos lo que se conoce como familigrama o genograma, donde vemos 3 generaciones Ajá. de la misma familia, Sí. y desde esa mirada integral, esa visión holística, Sí. poder acercarnos más y tener empatía con el paciente, que es ponerse en el lugar del paciente, ¿no? Eso es muy importante porque eso nos humaniza a la medicina. Sí, ¿Mm? sí. No es solo te fracturaste, te pongo un yeso, nos vemos en un mes, sino que bueno, ¿Por la qué te medicina, fracturaste? exactamente, ¿Cuál mira, es no el es entorno? un gran maestro me decía, la fractura puede ser igual en un oficinista y un canillita, pero el canillita, si no sale a trabajar, él sabe que no tiene cómo mantener a su familia. Entonces el sufrimiento de esa persona que necesita caminar para salir a trabajar y no el oficinista, Sí. es mucho mayor, y el dolor que él tiene no es solo el dolor porque me fracturé el hueso, sino que es un dolor también del alma, ¿no? Y se agudiza Por supuesto. el dolor del Entonces cuerpo con el dolor del alma. tenemos muchísimas enfermedades conocidas como enfermedades autoinmunes que están directamente relacionadas con el estado anímico del paciente: el lupus, el vitiligo, la artritis reumatoidea, la fibromialgia. O sea que cuando hay algún evento estresante en la vida de un paciente, todas esas molestias se pueden reagudizar, ¿sí? Y cuando el paciente está contenido, está, digamos, en un estado de equilibrio, esos síntomas se pueden desaparecer o atenuar. Exacto. Así que es muy importante la visión biopsicosocial, decimos los médicos de familia, el entorno, la familia, toda esa mirada integral para solucionar un problema de salud. Bien, vamos a relacionarlo con lo que decía recién Silvina Barros, ¿no? También yo digo, a veces me maravillo, digo, cómo se dan, entre los invitados se da como una magia, que es una coherencia del tema, porque hemos hablado de un tema y vos me decís algo que es muy, muy similar, desde otro punto de vista, que es desde el punto de vista médico, pero cómo las emociones también interfieren en las enfermedades, ¿no? Por supuesto, es algo lógico, porque el ser humano no es solo un cuerpo, sino que también tiene un espíritu, ¿no? Somos una unidad con 2 partes constitutivas inseparables, o sea que no me puedo enfermar del cuerpo sin enfermarme del alma, y no me puedo enfermar del alma sin enfermarme del cuerpo. El ser humano, por definición, es esa unidad de cuerpo y alma, y bueno, esa es la mirada que por ahí como médico de familia tratamos de tener. Bien, bueno, Cristian, vamos a ver un video muy lindo que vos trajiste sobre el tema que vamos a hablar ahora, ¿no? Sobre el tema de, creo que todo se relaciona, porque lo que vos hablás también se relaciona con el tema de la vida, ¿no? Porque muchas veces defendemos el no al aborto, pero tampoco no nos preocupamos de otras condiciones de vida que tiene la gente, ¿no es cierto? Entonces la vida es todo. Exactamente, ¿no es cierto? exactamente. Bueno, entonces vamos a ver este video y después lo vamos a comentar. Perfecto. ¿No? Vamos al video.
Bueno, qué maravilloso el milagro de la vida, ¿no? Es emocionante ver cómo se va gestando esa vida. Por supuesto, en realidad nuestro fundamento como médicos de la defensa de la vida se basa principalmente en lo que vimos, en los estudios biológicos de la reproducción humana. No estamos hablando ni de religión, ni de política, ni de filosofía, ni nada. Estos son datos concretos, observables, con un microscopio, a través de una ecografía, con los métodos de diagnóstico que hoy tenemos. Incluso hoy tenemos lo que se conoce fetoscopía. O sea que en algunos casos se puede hacer con un endoscopio, poder llegar a ver al bebé en el vientre, incluso hasta operarlo en el vientre de la madre. Hay muchos casos en que se pueden corregir algunos problemas que el bebé tiene en su gestación, se los puede corregir. Por lo tanto, estamos hablando de un paciente más. ¿Es el caso en que se vio la operación que el bebé le agarraba el dedito al en ese médico? caso, bueno, no fue una cirugía por endoscopía, pero bueno, fue una cirugía intraútero. Intrauterina. La endoscopía ya, o sea, más avanzado. Sí, o cuando son problemas más pequeños que no necesitan tanta intervención, se puede hacer una intervención con endoscopio, ¿no? Pero como le decía, nosotros biológicamente pertenecemos a la especie Homo sapiens sapiens. La especie Homo sapiens se reproduce en forma sexuada. No somos ameba que por sola gemelación ya tenemos otro individuo, no. La reproducción, como en el resto de los vertebrados, mamíferos, es a través de los gametos sexuales. Sí o sí tiene que haber un óvulo y un espermatozoide. Y en el momento en que ellos se fusionan, que es lo que vimos en el video, vamos viendo. El doctor habla, podemos ir viendo el video de nuestro. Exactamente, bueno, la reproducción sexuada de nuestra especie hace que en el momento del acto sexual, porque acá lo estamos viendo, se liberan 4 millones de espermatozoides aproximadamente, que van a tener que seguir un camino a través del cuello del útero, la matriz, donde muchos de ellos, en primer lugar, se nutren para poder llevar a cabo ese camino, que va a ser más o menos 12 horas, a través de los impulsos de su cola. Atravesando distintas barreras que naturalmente tiene, muchos de ellos van muriendo. Y solamente llegan alrededor de 100, 200 espermatozoides al óvulo, que es la célula sexual femenina, y cuando llegan ahí, solo uno puede penetrar. O sea que la posibilidad de que yo nazca, o usted haya nacido, es de 400 millones en uno. En uno. Porque si hubiera sido cualquier otro espermatozoide, no sería usted, sería otra persona. Exacto, por eso hay también el que somos únicos e irrepetibles. Exactamente, desde ese momento de la fecundación, inmediatamente comienza ya un proceso de eventos biológicos a nivel molecular que hace que se va a fusionar el núcleo masculino del espermatozoide, que tiene el ADN paterno con todos los genes del padre, y el óvulo, que tiene su núcleo con todo el ADN de la madre. Y la combinación que se va a dar es única e irrepetible, por lo tanto, nunca en la historia hubo alguien igual a usted, ni nunca en el futuro va a haber alguien igual a usted. Al ser seres humanos únicos e irrepetibles, podemos decir que tenemos una identidad genética única, y esa identidad genética es irrepetible. Es por eso que no somos parecidos, no somos iguales con nuestros hermanos. Claro. A pesar que son mismo padre, misma madre, pero... Ni siquiera los gemelos. En los casos de los gemelos se da una excepción, digamos, a esto que estaba diciendo, es que una vez que se ha formado la primera célula, que nosotros conocemos como cigoto, somos unicelulares. O sea que ahora que tenemos miles y millones de células, pero nosotros comenzamos siendo una célula. Esa célula se divide en 2, en 4, en 8, en 16 y así exponencialmente para ir formando los distintos órganos y tejidos, pero con el mismo ADN, por eso es parte del exacto. En el estadio de 2 células, ahí se puede dar que una célula se haya separado totalmente de la otra y por lo tanto va a originar a 2 seres humanos distintos que los conocemos como gemelos. Pero esa es una excepción, no es lo más común, ¿viste? No es lo habitual en la reproducción humana, que lo más frecuente es un solo bebé. Pero bueno, en ese caso tenemos 2 seres humanos totalmente distintos, con una carga genética igual, pero van a ser totalmente distintos. Ustedes, si habrán conocido hermanos de gemelos, tienen gustos distintos, formas de pensar distintas, experiencias distintas, ¿no? Porque la persona no
no se va, no es solamente, como le decíamos hace rato, un cuerpo, no, sino que tenemos un alma, un espíritu que, distinto a las experiencias y emociones que va viviendo, va formando también su personalidad. Exacto, nos vamos formando con la experiencia, con las vivencias, exactamente, ¿no? Con la vida misma. Y desde ahí, bueno, como vemos en el video, se va a ir desarrollando este ser humano en el primer estadio que se conoce como cigoto, después va a pasar a mórula, porque son 8 o 16 células. Ahí ya parece hay una, vida. por supuesto. Miren, a las yo 12 acá, horas, permítame. A ver, sí. Acá yo tengo un objeto inerte. Sí. No tiene vida. ¿Por qué no tiene vida? Porque no cumple el ciclo de la vida. Ajá. Y eso lo aprendimos en biología, en la primaria. El ciclo de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Exacto. O sea, yo no le puedo pedir a esto que se reproduzca ni que muera porque es un objeto inanimado. Exacto. El ser humano en ese primer estadio de una célula ya tiene, como le decía, mecanismos que se han activado, que es más, yo lo puedo ver hasta en el microscopio, cómo se van disponiendo los cromosomas para fusionarse y ahí empezar a dividirse, o sea que hasta movimiento tiene, un movimiento que no lo voy a ver con el simple ojo, pero con un microscopio puedo ver el movimiento, entonces puedo decir, hay vida, es innegable que hay vida. Y ante los que digan, ¿de qué especie es? No es ser humano, entonces, mire, las especies se reproducen con individuos de su misma especie, ¿verdad? Por ejemplo, para que lo entienda el auditorio, si yo tengo un caballo y una yegua, ¿qué es lo que van a engendrar? Un potrillo de su misma especie. Un gallo, una gallina, un pollito, que es de su misma especie. Los seres humanos, ¿qué vamos a engendrar entonces? Un ser humano. Un ser humano. Es innegable que lo que tenemos ahí es un miembro de la especie humana. Exacto. Es lógica, es biología pura. No puedo yo decir que no es vida y tampoco puedo decir que no es humano. Claro. Es totalmente absurdo, el ser humano tiene espíritu, o sea, tiene materia y espíritu. Por supuesto, tiene un principio vital que es lo que le llamamos alma, que es lo que le da el movimiento y la vida. Desde el momento de la concepción. Por supuesto, como le digo, desde el primer momento yo puedo ver cómo se van disponiendo los cromosomas para fusionarse, o sea que hay movimiento. Entonces, esto no se mueve por sí mismo, yo puedo ver en el microscopio cómo esa célula inicial ya se está moviendo, se está dividiendo, es innegable que hay vida y es innegable que sea humano. Entonces yo ahí biológicamente puedo decir que tengo un ser de la especie humana, un ser vivo de la especie humana. Por lo tanto, es un semejante a mí, porque yo también soy un ser vivo de la especie humana. Y si es un semejante a mí, ¿por qué voy a matarlo, descartarlo, congelarlo, destruirlo? ¿Por qué unos seres humanos pueden tener más derechos que otros? Estamos volviendo a la esclavitud, donde decimos, los seres humanos de raza negra no son seres humanos, no, son esclavos. Ay, bueno, entonces estamos hablando de una esclavitud del siglo XXI, le podemos decir, ¿no? Claro. Parece que no se visibilizara, porque hay gente que es gran defensora de los derechos. Y a mí, mira, lo que me llama mucho la atención en toda esta lucha que hay, en toda esta defensa de pro vida y pro aborto, yo digo, ¿por qué hay mujeres? Yo no entiendo, ¿no? O sea, ¿por qué hay mujeres que pueden estar a favor del aborto y que lo pidan, ¿no? Lo soliciten? Sí, ahí hay un problema en que ponen que los derechos de la mujer, un ser humano, pueden ser superiores a los derechos de un ser humano en gestación, pero también es ser humano. Y ahí estamos en el tema de la igualdad de derechos entre todos los seres humanos, entre todas las naciones, en todas las razas. No hay una raza superior que otra, ni un ser humano superior a otro. En ese sentido, los derechos de ambos deben ser respetados. Por lo tanto, yo no puedo pretender que para salvar un ser humano tengan que destruir a otro. Para ayudar a un ser humano tengo que destruir intencionalmente a otro, porque lo que es el aborto es un acto intencional de destruir la vida de otro ser humano. En ese sentido, yo por ahí pienso que no oyen lo que la ciencia dice, la biología dice. Y si partimos de eso, y yo digo que esto es un montón de células, no un ser humano, y por supuesto que puedo hacer con él lo que quiera.
venderlo, destruirlo, tirarlo, congelarlo. Claro, claro, ¿sí? sí. Es muy objetable también a Sí. propósito de eso. Lamentablemente es objetable todo lo que tenga que ver con la manipulación de seres humanos en estadio embrionario que pasa con la fertilización in vitro, Sí, sí. ¿sí? Porque ahí lamentablemente hay descarte, congelamiento y manipulación de seres humanos que no debería ser así. Pues la vida del ser humano es sagrada, ¿no? Es digna como tu vida, la Sí, mía, sí. porque somos miembros de la misma especie. Entonces, ahí hemos tocado fondo, digamos, cuando decimos que tenemos que destruir a los seres humanos porque están enfermitos, porque son producto de una violación, Sí. destruirlo porque... ¿Y qué se hacen, por ejemplo, en Exacto. el caso de la chiquita esta noche? Yo te pregunto, Sí, algo de 10 muy... años que no sé si los médicos dicen, ¿está preparada ese cuerpito para tener Te explico. parto? Te explico, Sí. te explico. A Bueno, ver. en este caso, obviamente que es algo terrible lo que Sí. ha pasado con ella como menor. Por supuesto que deberíamos buscar leyes que penen con cadena perpetua al violador. Al violador. Las penas Me imagino máximas. que está preso. Esperemos que sí. Sí. Las penas máximas para las personas que cometen ese delito, ¿sí? En este caso sería una cadena perpetua y Sí. que no tenga esos beneficios del 2x1 y nada. Bueno, si queremos realmente Sí. prevenir eso, hay que poner penas más duras, ¿no? Y con respecto a la niña, Sí. Ya va. obviamente que desde que ella empezó a menstruar su cuerpo ya empezó a desarrollarse para convertirse en una mujer adulta, obviamente que todavía no Sí. lo es. En ese proceso, obviamente que ya empezó con ovulación y pudo embarazarse. Sí. En este caso, sí tenemos que hay un factor de riesgo que es la edad. Nosotros en los controles prenatales sabemos que hay ciertos factores que pueden ser un riesgo y a veces no, ¿no? Pero siempre hay que estar atento. Y en este caso la edad mayor de 35 años ya se considera un factor de riesgo. Sí. Y menor de 15 también es un factor de riesgo. ¿Ah? Un factor de riesgo que puede terminar en una complicación o no. Sí. ¿Mm? O No sea se que sabe. no, porque No se si sabe. la persona es saludable y el embarazo progresa de forma normal, no va a haber ningún problema. Obviamente que en el momento hay que controlarlo como corresponde, como a toda mujer. Y tratarlo los como un controles. embarazo de riesgo. Sí, no, más que nada tener en cuenta eso de la edad. De la Si edad. no hay otros factores de riesgo, Sí. la edad en sí misma es algo, digamos que sobrellevable, pero tiene que tener los controles mensuales, ecografías, laboratorios, como todo control prenatal. Y si uno detecta algún otro problema, obviamente que ahí se evalúan otras alternativas. Sí. Por ejemplo, un problema que puede haber, una hipertensión, ¿ah? Sí. Pero tenemos medicamentos para tratar la hipertensión gestacional, Sí. una diabetes gestacional que O sea pueda hay que aparecer. ponerle más atención a esa criatura. Claro, cuando vos tenés un paciente tiene un factor de riesgo. Por ejemplo, yo tengo un pariente que es diabético. Sí. Yo no tengo diabetes, tengo Ah. el factor de riesgo Sí, de diabetes, pero no tengo diabetes. claro. O sea, hablamos de factores de riesgo, pero no son determinantes. Doctor, te agradezco muchísimo. Lamentablemente el tiempo es tan tirano, Sí. pero vamos a seguir hablando de este tema porque realmente es muy importante, muy interesante saber y sobre todo lo que nos queda como conclusión es que científicamente ya hay vida. Vida ¿no es humana, cierto? En desde el momento- primer instante de la desde el fertilización. De la fertilización. Gracias, doctor Cristian Bueno, muchas gracias a Franco, ustedes y y nos encontramos prontito, ¿eh? Cuando me necesiten estoy acá Pero, y saludo por a toda supuesto. la audiencia y felicidades por tu programa. Bueno, gracias, Cristian. Hasta Bueno, disculpen que nos hemos extendido un poquito, pero este tema era apasionante. Nos encontramos el jueves a la 1 de la madrugada en la repetición y el próximo sábado nuevamente aquí en Gente en Casa. Chao, gracias. Arriba la vida, rescatemos la alegría.